La historia de la monarquía británica siempre se ha escrito con tinta invisible, pero esta vez parece haberse escrito con fuego. Camilla Parker Bowles ha recorrido un camino largo y espinoso, transformándose ante nuestros ojos, de ser la amante real vilipendiada, la otra mujer despreciada por el público, a convertirse en la figura matriarcal que ahora sostiene el peso y da forma al futuro de la corona. Sin embargo, en los oscuros pasillos del poder, no todos los capítulos se han cerrado. Probablemente él ya esté harto de ella, se escuchaba susurrar. Nunca vi nada con mis propios ojos, solo atrapé murmullos flotando en el cuarto de lavandería y en los estrechos pasajes de la cocina. Estas palabras no provienen de un analista político ni de un funcionario público, sino de una confesión temblorosa de un antiguo sirviente del palacio, alguien que abandonó el servicio real hace apenas unos meses. Su testimonio arroja una luz inquietante sobre un suceso que la versión oficial calificó rápidamente de accidente. Según los relatos dispersos que se mueven silenciosamente por los antiguos corredores de piedra, el incendio que estalló en el ala este del Palacio de Buckingham no fue un simple percance durante las renovaciones. Fue, según temen muchos, un acto deliberado, cuidadosamente diseñado para hacer desaparecer algo. Lo que realmente inquietaba a quienes conocían la historia no eran las paredes ennegrecidas ni los documentos convertidos en ceniza, sino lo que se guardaba allí antes de que las llamas lo devoraran. El testamento manuscrito de la reina Isabel II. Se rumorea que aquel documento contenía mucho más que simples deseos póstumos. Detallaba activos ocultos destinados exclusivamente a William y Kate, y portaba una advertencia cruda y ominosa, una sentencia que cortaba como el acero frío. La corona debía ser protegida de Camila a cualquier costo. En el reino de los rumores y las conversaciones en voz baja, el nombre de Camila flotaba como una sombra que se negaba a levantarse. Algunos susurraban que ella no era simplemente el objeto de la advertencia de la difunta reina, sino que estaba en el corazón de las tramas invisibles que se desarrollaban en silencio. A medida que los fragmentos de la verdad emergían lentamente, una pregunta pesada se asentaba sobre la monarquía. ¿Quién mantendría finalmente el control de la corona? ¿Y quién lo perdería todo? Un hecho era innegable. Cada movimiento que Carlos haga a partir de este punto está nublado por la duda, y cualquier elección podría remodelar permanentemente el destino de la familia real. El escenario de este drama fue el año 2025, un punto de inflexión para el Palacio de Buckingham, el emblema perdurable de la monarquía británica. Tras décadas soportando la lenta erosión del tiempo, el palacio había entrado en el mayor proyecto de restauración de su historia. Vastos tramos de andamios envolvían el edificio como una telaraña de acero, ocultando gran parte de su antiguo esplendor. El golpe constante de los martillos y el chillido agudo de los taladros resonaban interminablemente, convirtiendo los pasillos, antes solemnes, en una extensa zona de construcción. Secciones enteras estaban bloqueadas, accesibles solo para contratistas y supervisores, aseguradas por tarjetas de acceso y cámaras de vigilancia las 24 horas. El polvo se mezclaba con el olor penetrante a pintura fresca, y hasta los residentes de toda la vida se movían por el espacio con una sensación de inquietud y desorientación. Fue a altas horas de la noche del 15 de marzo, mientras Londres desaparecía bajo su familiar velo de niebla, cuando un repentino estallido rompió el silencio en el anexo este, una de las salas más olvidadas del palacio. Al principio, se asemejaba al sonido de la madera crujiendo bajo un calor intenso. Luego, sin previo aviso, las llamas surgieron hacia afuera, devorando las viejas paredes de madera debilitadas por décadas de decadencia. Un humo negro y espeso se vertió en el aire, activando todo el sistema de alarma contra incendios del palacio. Las sirenas gritaban, las luces carmesí parpadeaban y el personal nocturno salía corriendo de sus habitaciones, envuelto en confusión y miedo.
La unidad interna de respuesta a incendios del palacio, entrenada específicamente para emergencias de este tipo, reaccionó de inmediato. Vestidos con equipos de protección, arrastraron mangueras y extintores mientras cargaban hacia la fuente del fuego. Afortunadamente, el incendio permaneció contenido dentro de una sola habitación, sellada por pesados muros de piedra. Después de 20 minutos angustiosos, las llamas fueron finalmente extinguidas, dejando solo escombros chamuscados, cenizas a la deriva y un hedor a humo que mordía la garganta. Nadie resultó herido, pero la destrucción era innegable. Una antigua sala de almacenamiento de documentos había quedado casi completamente destruida. A la mañana siguiente, un informe completo del incidente fue enviado a Clarence House, donde el rey Carlos III se alojaba mientras continuaban las renovaciones. Sentado en su estudio privado, con una taza de té Earl Grey recién servida pero intacta frente a él, Carlos palideció visiblemente mientras leía. Ese anexo del este... ¿Qué se guardaba exactamente allí? ¿Por qué nunca se me informó de su contenido? Preguntó, con la voz contenida pero con un borde de profunda inquietud, dirigiéndose a su secretario privado, un hombre devoto que le ha servido fielmente desde sus tiempos como príncipe de Gales. El secretario hizo una pausa, hojeando carpetas nerviosamente antes de responder con cuidado. Su Majestad, esa sección ha permanecido sellada desde el reinado de la reina Isabel II. No hay documentos oficiales que enumeren lo que estaba almacenado dentro. Podría no haber contenido nada más que papeles obsoletos o insignificantes. La explicación no logró tranquilizar a Carlos. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Cómo podía haber un área oculta dentro del mismo palacio que él comandaba? Un espacio que parecía existir más allá de su conocimiento. Él se había creído familiarizado con cada rincón del palacio de Buckingham. Sin embargo, este espacio invisible lo perturbaba profundamente, como un recordatorio de los secretos que su madre guardó tan celosamente, y que ahora tal vez se habían convertido en humo para siempre. Más tarde, esa misma tarde, mientras las sombras se alargaban en Clarence House, la reina Camila entró en la habitación. Su rostro era una máscara perfecta de preocupación conyugal, cada músculo estudiado para transmitir empatía. Se acercó a Carlos y posó una mano ligera sobre su hombro, con la suavidad de una esposa devota que ofrece refugio en medio de la tormenta. Probablemente fue solo un accidente desafortunado, Carlos, susurró con un tono suave y tranquilizador. Estoy segura de que aclararán todo pronto. Trata de no darle más vueltas. Tu salud es lo único que importa ahora. Ella lo abrazó por la espalda, envolviéndolo en un gesto protector. Carlos, sin embargo, apenas asintió. No hubo calidez en su respuesta, ni devolvió el afecto. Su mirada permanecía perdida, fija en los andamios que se recortaban como esqueletos negros contra la luz moribunda de la tarde al otro lado de la ventana. Lo que el rey no podía ver era la sutil curva que se dibujaba en los labios de Camila a sus espaldas. No era una sonrisa de consuelo, sino una mueca afilada por el cálculo y el triunfo. Ella sabía, mejor que nadie en el mundo, la verdadera naturaleza de aquel incendio. No había sido el destino, ni un cable defectuoso. Fue un movimiento deliberado, una pieza clave en un tablero de ajedrez que ella y su hija habían comenzado a jugar en las sombras. Dentro de Carlos, las emociones se agitaban como un mar revuelto. Sus pensamientos volaban hacia su madre, la reina Isabel II, esa figura formidable que había guiado a la monarquía a través de décadas de crisis con mano firme. Ella siempre guardó ciertas verdades bajo llave. ¿Había previsto ella el torbellino que seguiría al matrimonio de su hijo? Las manos del rey se cerraron en puños, apretando la duda y el dolor que pesaban sobre su corazón. Intuía que este fuego era solo el primer trueno de una tormenta mucho mayor que se avecinaba en el horizonte. Pero para comprender la raíz de este fuego, debemos girar las manecillas del reloj hacia atrás. Debemos regresar al 10 de marzo de 2025, apenas 5 días antes de que las llamas lamieran los muros del palacio.
Fue entonces cuando un complot oculto comenzó a tejerse silenciosamente en los círculos más oscuros de la élite londinense. La protagonista de esta trama paralela es Laura López, la hija de Camila de su primer matrimonio con Andrew Parker Bowles. Nacida en 1978, Laura creció en el ojo del huracán, viendo a su madre soportar la feroz condena pública por su relación con el entonces Príncipe Carlos. Hoy, Laura es una respetada curadora de arte, una mujer que ha dominado la habilidad de moverse sin esfuerzo por las galerías más prestigiosas de Londres, cultivando una red de contactos tan amplia como influyente. Su apariencia refinada a menudo hace que la gente la subestime, viéndola simplemente como otra figura de la alta sociedad. Grave error. En realidad, Laura es una estratega experta en usar sus conexiones para avanzar sus intereses, tal como lo hizo con su matrimonio con Harry Lopes, un rico contador y nieto del barón Astor. Y fue a través de estos círculos privilegiados que Laura contactó a un hombre clave, Marcus Reed. Marcus no es un aristócrata. Es un hombre robusto, de unos 40 y tantos años, con el cabello salpicado de canas y las manos endurecidas por años en las obras de construcción. Sus ojos, agudos y calculadores, delatan a un hombre impulsado tanto por la oportunidad como por la experiencia. Marcus es un contratista profundamente involucrado en el monumental proyecto de renovación del Palacio de Buckingham, una obra faraónica que abarca de 2017 a 2027 con un presupuesto colosal de 369 millones de libras. Su tarea: inspeccionar los sistemas eléctricos, la fontanería y los muros estructurales en el ala este. El propósito oficial del proyecto era modernizar el palacio, reemplazando la infraestructura obsoleta del siglo XIX. Pero al hacerlo, sin querer, se estaban exponiendo secretos enterrados durante mucho tiempo. Y Marcus Reed, un hombre que ya había cruzado líneas éticas en otros grandes proyectos de Londres, estaba listo para venderlos. Laura organizó el encuentro en un café discreto y apartado en Kensington, una zona adinerada de calles empedradas y escaparates elegantes. Los muebles de roble oscuro y el rico aroma a café expreso hacían del lugar el escenario ideal para discusiones confidenciales. Sentada sola en un rincón en penumbra, Laura llevaba una gabardina beige y acunaba un café con leche entre sus manos. Cuando Marcus llegó, con su ropa de trabajo todavía marcada por el polvo de la construcción, ella le ofreció una sonrisa educada que nunca llegó a tocar sus ojos. «Marcus, sabes que detesto los retrasos innecesarios», dijo con calma, con un tono ligero pero cargado de autoridad. Sin más preámbulos, deslizó un sobre abultado sobre la mesa. Dentro, rollos de billetes apretados sumaban un total de 50.000 libras esterlinas. Si encuentras algo inusual durante tus inspecciones, no lo reportes a los oficiales, tráemelo a mí. Y recuerda, tu discreción será recompensada con el doble si lo que encuentras es verdaderamente valioso. Marcus asintió sin dudarlo. La ambición brilló en su mirada mientras sus dedos ásperos agarraban el sobre. Entendido, no habrá ningún problema. Él no tenía idea de que Laura no actuaba por capricho propio, sino enteramente al servicio de su madre, la reina. Esa misma noche, bajo el cielo brumoso y salpicado de estrellas de Londres, Marcus trabajaba solo en un corredor desierto del Palacio de Buckingham. Los taladros habían callado, y las voces de los trabajadores se habían desvanecido hacía horas. El palacio se sentía como un laberinto inmenso y fantasmagórico, su exterior envuelto en andamios, el aire interior espeso con polvo y pintura fresca. Las renovaciones estaban en su punto más intenso, particularmente en el ala este, que apenas había reabierto al público en 2024 tras una restauración inicial. Con un casco equipado con una linterna, Marcus examinaba las paredes de una antigua área de almacenamiento, una sección que había estado prácticamente abandonada desde el reinado de la reina Victoria. De repente algo captó su atención. La luz de su linterna reveló un espacio extraño, una brecha estrecha hábilmente escondida detrás de un papel tapiz descolorido, decorado con el patrón de rosas Tudor. Su pulso se aceleró. La curiosidad se mezcló con la codicia. «¿Qué es esto?», murmuró para sí mismo. Sacó su navaja
y cortó el papel envejecido. Se escuchó un clic suave, el sonido de un mecanismo olvidado despertando de un largo sueño. Y entonces, ante sus ojos atónitos, una puerta oculta se abrió lentamente hacia la oscuridad. Lo que Marcus Reed encontró detrás de esa pared no figuraba en ningún plano de renovación oficial. Era un panel pequeño, diseñado con una maestría antigua para fundirse perfectamente con el muro, invisible para el ojo inexperto. Al cruzar el umbral, el contratista entró en una habitación olvidada por el tiempo, un espacio estrecho y asfixiante donde el aire estancado pesaba en los pulmones y hedía a papel podrido y madera húmeda. Marcus barrió el espacio con el haz de su linterna. La luz reveló cofres de madera antiguos grabados con la insignia real, cajas de seda bordadas con hilo de oro, posiblemente prendas que databan de la era de la reina Isabel I, y pilas de cartas selladas con cera roja durmiendo en la oscuridad. Sus manos temblaban mientras abría algunos contenedores, esperando encontrar oro o reliquias invaluables que pudieran cambiar su vida. Sin embargo, no fue el brillo del oro lo que detuvo su corazón, sino algo mucho más peligroso. Su atención fue atraída hacia un hueco estrecho tallado en la pared, lo suficientemente grande para albergar un solo documento. Dentro descansaba un sobre. El sello real de la reina Isabel II estaba intacto. El león y el unicornio se alzaban orgullosos y claramente visibles en la cera. Actuando por un impulso incontenible, Marcus rompió el sello y leyó bajo el parpadeo nervioso de su luz. Su rostro se tornó de un gris ceniciento. El sudor frío comenzó a formarse en su frente. Lo que tenía en sus manos no era un tesoro. Era una revelación política capaz de sacudir a la monarquía hasta sus cimientos más profundos. Escrita con la inconfundible letra de la difunta reina, trazos de tinta negra elegantes, aunque ligeramente temblorosos por la edad, la carta delineaba un testamento final y secreto. El documento otorgaba una propiedad sustancial, incluyendo parte de la granja real dentro de la finca de Sandringham en Norfolk, junto con un fondo de inversión encubierto valorado en millones de libras, directamente al príncipe William y a la princesa Kate. El propósito era claro: salvaguardar el futuro de la próxima generación. Pero fue el pasaje final, el más devastador, el que hizo que Marcus se desplomara en el suelo polvoriento. Las palabras de Isabel II eran una sentencia de muerte política. Deseo que William despoje a Camila de sus títulos y la aparte tras la muerte de Carlos. Ella no es apta para la corona. La monarquía debe ser protegida de intrigas ocultas a cualquier costo. Esta es mi última voluntad, oculta para prevenir conflictos mientras yo viva. Marcus se quedó rígido, respirando en jadeos cortos y superficiales. Este documento tenía el poder de redibujar todo el equilibrio del poder real, arrojando a Camila a las tinieblas mientras se elevaba la autoridad absoluta de William. Sin dudarlo, deslizó la carta en su bolsillo, selló la puerta oculta exactamente como estaba y huyó del corredor. Con el corazón galopando en su pecho, contactó a Laura a través de una línea encriptada. «Señora López, tengo lo que estaba buscando. Necesitamos vernos de inmediato». El intercambio tuvo lugar en un discreto hotel de Mayfair, en una suite lujosa, adornada con cortinas de terciopelo carmesí y brillantes candelabros de cristal. Cuando Laura recibió la carta y se sentó en un sofá de cuero bajo la cálida luz dorada, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Leyó el documento una y otra vez. La furia y el pavor le apretaban el pecho. ¿Cómo pudo hacernos esto?», susurró Laura, arrugando el papel en su mano con violencia. Este testamento podría aniquilar la posición que tanto le había costado ganar a su madre. Era la amenaza final a la larga lucha de Camila, quien había pasado de ser marcada como la otra mujer a convertirse finalmente en reina. Sin embargo, en medio del miedo, Laura no vio la derrota, vio una palanca. Vio algo lo suficientemente poderoso como para manipular incluso al rey Carlos si fuera necesario. Aferrando la carta, sus ojos brillaron con una resolución feroz. «Mamá me agradecerá por esto», murmuró.
Y si debo hacerlo, usaré esto para protegernos a todos. Sus emociones chocaban violentamente. Había una profunda lealtad hacia su madre, entrelazada con una feroz ambición personal. Los recuerdos de su infancia en Wiltshire la inundaron de golpe. El desprecio público, ser etiquetada como la carga ilegítima de Camila. Las noches pasadas en lágrimas tras las burlas crueles. Ahora, de pie al borde del poder real, Laura estaba determinada. Nada ni nadie se interpondría en su camino. Esa misma noche, el 11 de marzo, la quietud de Clarence House, la histórica residencia real junto al Palacio de St. James, fue abruptamente perturbada. Diseñada en el siglo XIX por el arquitecto John Nash, Clarence House lleva un aire de elegancia discreta, reflejando los gustos refinados que una vez favoreció la reina madre. En el salón principal, una chimenea de mármol presidía el centro, con sus llamas brillando suavemente. Camila estaba sentada cerca del fuego, visiblemente agotada tras un largo día, atendiendo un compromiso benéfico en Westminster. Bebía lentamente una copa de vino de Borgoña añejo, buscando un momento de paz. Laura cerró la puerta con cuidado. El suave clic de la cerradura resonó en el silencio como un disparo. Su expresión era grave mientras se acercaba. «Madre, necesitas ver esto», murmuró, con la ansiedad hilando su voz, mientras le entregaba la carta con dedos ligeramente inestables. Camila la aceptó con calma al principio, como si no fuera más que una correspondencia de rutina. Pero en el momento en que desdobló el papel y reconoció la inconfundible caligrafía de la reina Isabel, esas líneas azules esbeltas, precisas y dominantes, su cuerpo se tensó como un arco. Un estremecimiento violento la recorrió de pies a cabeza. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y las lágrimas comenzaron a derramarse libremente, salpicando la página. «No puede ser. ¿Realmente me despreciaba tanto?», susurró Camila. Su voz se quebró bajo una ola de angustia y furia contenida. Leyó las palabras una y otra vez, apretando el papel hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Para Camila, esa carta no era solo un documento legal. Se sentía como una sentencia de aniquilación total. Si esto saliera a la luz, lo perdería todo. Su corona, sus privilegios, y quizás incluso a Carlos, el hombre al que había amado desde su juventud, el hombre por el que había sacrificado su reputación. Los recuerdos inundaron su mente como una marea negra. Años luchando por una pizca de aceptación, la humillación pública del escándalo, las interminables noches sin dormir bajo el escrutinio implacable del mundo. Y ahora, desde la tumba, su suegra amenazaba con quitárselo todo. Y allí estaba, la prueba definitiva, fría y cruel entre sus manos. Incluso después de casarse con Carlos, incluso después de años de servicio y sonrisas forzadas, nunca había sido verdaderamente aceptada. La traición galopaba por las venas de Camila, haciendo que su corazón latiera con una violencia dolorosa. «Ella nunca me perdonó», murmuró Camila, con una voz tan tenue que apenas se distinguía del crujido del fuego en la chimenea. «Ni siquiera después de convertirme en la esposa de Carlos. Me odió hasta su último suspiro». Permaneció en silencio durante un largo momento, con el rostro ceniciento iluminado por las llamas danzantes, como si estuviera viendo su propio destino arder. De repente, una fuerza desconocida se apoderó de ella. Aferró la mano de Laura con desesperación y su voz se endureció con una resolución nacida del pánico. «Tenemos que hacerlo desaparecer. No solo la carta, Laura. Toda la habitación. No puede quedar ni un solo rastro. Si William descubre esto, estamos acabadas». Laura asintió. Había simpatía en sus ojos, sí, pero en su tono habitaba un cálculo frío y metálico. Sentada junto a su madre, habló con la calma de un general planeando una batalla. «Si encuentran la habitación vacía, madre, excavarán más profundo. Buscarán imágenes de vigilancia, huellas dactilares, cualquier cosa. Pero si está completamente destruida, no habrá nada que examinar. Culparán a las renovaciones. Dirán que fue un cable viejo, un error en los andamios, el caos de la obra.
El proyecto es un desastre organizativo, nadie lo cuestionará. Camila miró a su hija, y en su mirada parpadearon juntos el miedo y la gratitud. Nunca, ni en sus peores pesadillas, se había imaginado cruzando tal línea, transformándose de una dama de la alta sociedad en una mujer capaz de orquestar un incendio criminal. Sin embargo, el poder y el miedo la habían remodelado, convirtiendo su vacilación en una determinación feroz. «Tienes razón, Laura», dijo en voz baja. «Tenemos que actuar esta misma noche». La noche siguiente, el 12 de marzo, Londres lloraba bajo una llovizna persistente y gris. Madre e hija, vestidas con capas oscuras y con los rostros ocultos bajo capuchas y bufandas, se convirtieron en sombras dentro de la noche. Utilizando la llave maestra duplicada que Marcus había robado del sitio de construcción, se deslizaron dentro del Palacio de Buckingham a través de una entrada trasera, evitando las cámaras principales al serpentear por los jardines en penumbra. El corazón de Camila martilleaba contra sus costillas mientras avanzaba por los corredores oscuros. El aire allí dentro era pesado, cargado con el polvo de la construcción y el olor rancio de los cigarrillos de los trabajadores. Dentro de su bolso pesaba un pequeño recipiente con gasolina. Sus manos temblaban incontrolablemente. «Laura, ¿estamos seguras?», susurró con la voz quebrada por el terror. «¿Y si nos atrapan?». Laura le apretó la mano con firmeza, su voz inquebrantable como la piedra. «Madre, estamos haciendo esto por el futuro. Piensa en todo lo que perderemos si no lo hacemos. No hay vuelta atrás». Abrieron la puerta oculta y entraron en la habitación olvidada. El aire olía a tiempo muerto. Sin permitirse pensar, Camila roció el combustible sobre los cofres de madera antiguos y los documentos dispersos. El olor acre de la gasolina llenó el espacio sagrado. Con un solo movimiento encendió una cerilla. El fuego estalló instantáneamente, rugiendo como una bestia hambrienta mientras corría a través del papel y la madera por igual. Las páginas de la historia se ennegrecieron y se curvaron, los cofres crujieron y colapsaron, y el secreto de la reina Isabel fue tragado por el humo denso y negro. El aire se espesó rápidamente, obligándolas a toser violentamente, pero lograron escapar antes de que las llamas consumieran la salida. Se deslizaron hacia un coche que esperaba cerca, oculto en la oscuridad. Al salir a la noche empapada por la lluvia, Camila se volvió hacia su hija. La emoción ahogaba su voz. «A partir de este momento estamos juntas en esto», susurró. «Gracias, Laura. Sin ti no habría sabido qué hacer». Atrajo a Laura hacia un abrazo desesperado, sus lágrimas mezclándose con la lluvia fría de Londres. Sin embargo, muy dentro de ella, un remordimiento silencioso comenzaba a echar raíces. Sabía que había destruido más que un testamento. Había quemado el último remanente de la mujer que una vez soñó con una vida tranquila y honesta junto a Carlos. Esa mujer había muerto en el fuego. Laura devolvió el abrazo con una leve sonrisa, pero sus ojos permanecían fríos y calculadores, mirando por encima del hombro de su madre hacia el palacio. Ella sabía que esto era solo el movimiento de apertura en una lucha mucho mayor por el poder. Si su plan tenía éxito, la posición de su madre, y la suya propia, estaría más segura que nunca. Pero una sutil inquietud se agitaba en su interior. Había borrado el fuego realmente todo. Regresando al presente, al 16 de marzo de 2025, la atmósfera en el Palacio de Buckingham tras el inexplicable incendio es irrespirable. La tensión dentro de la familia real británica se ha tensado hasta el punto de ruptura, como una bomba de relojería esperando detonar. El palacio, ya sumido en el desorden por su vasto proyecto de renovación, con su enorme presupuesto y el flujo constante de obreros, está ahora envuelto en un manto de sospecha y miedo no expresado. Dentro del círculo íntimo real, la mayor presión recae sobre el propio rey Carlos III. A sus 76 años, su salud sigue siendo frágil tras años de lucha contra la enfermedad. Sin embargo, el monarca sabe que no puede permitirse la pasividad. En Clarence House, su residencia temporal,
La vida diaria parece tranquila en la superficie, pero por debajo, la agitación se agita implacablemente. Fue entonces cuando la verdad amenazó con salir a la luz. El señor Reginald Thorne, un anciano ayuda de cámara que ha servido a Carlos con lealtad de perro guardián desde sus días como príncipe de Gales, reconocible por su barba blanca y sus gafas gruesas, se acercó al estudio privado del rey. Su angustia era visible en cada paso. La habitación estaba impregnada de historia. Paneles de nogal oscuro, estantes repletos de volúmenes que narraban el linaje real y un gran escritorio de roble tallado con detalles intrincados. Bajo el cálido resplandor de una lámpara de escritorio, Reginald hizo algo inusual. Se arrodilló sobre una rodilla, con la humildad de los viejos tiempos, y su voz tembló al romper el silencio. «Su Majestad, debo hablar con franqueza, aunque me cueste la vida», comenzó el viejo sirviente. «La noche pasada vi a alguien que se parecía mucho a la reina Camilla, y no estaba sola. Había una mujer más joven con ella, quizás su hija. Se movían hacia el anexo este, justo antes de que estallara el incendio». Carlos levantó la vista. Sus ojos cansados se clavaron en el sirviente. «¿Qué estás diciendo, Reginald?» «Su comportamiento, señor, parecía inusualmente reservado. Se movían como fantasmas, y llevaban algo con ellas». Carlos permanecía rígido en su sillón de cuero. La taza de té en su mano se había enfriado hacía mucho tiempo, una metáfora perfecta de la calidez que se desvanecía rápidamente de su matrimonio. Su pecho se apretaba dolorosamente y su pulso se aceleraba, mientras sus dedos se clavaban en el reposabrazos como si buscara un ancla en medio de una tormenta. Todavía no sabía con certeza qué se guardaba en esa habitación que ardió, pero sus instintos, afilados por décadas de escándalos y supervivencia en el ojo público, le gritaban que esto no era una coincidencia. ¿Camila? ¿Podría realmente ser ella? El pensamiento golpeó su mente como una cuchilla fría. Amaba a Camila. Era la mujer que había compartido sus años más solitarios, su confidente, su roca. Pero la duda es un veneno lento, y ahora se filtraba en su corazón, planteando la dolorosa posibilidad de que su devoción hubiera sido utilizada en su contra. Incapaz de quedarse quieto, Carlos tomó una decisión drástica. Se levantó y accedió discretamente a un secreto que muy pocos conocían: un sistema de vigilancia oculto. Esta red independiente había sido instalada por orden de la reina Isabel II en la década de 1990, una época de turbulencia para la monarquía. Isabel, siempre previsora, quería proteger los secretos reales de las amenazas internas. Ocultas dentro de las molduras de las paredes y los techos falsos, estas cámaras funcionaban aisladas de las redes públicas para evitar intrusiones, capaces de grabar incluso en la oscuridad casi total. Solo Carlos y el príncipe William conocían su existencia. Horas más tarde, solo en el estudio, con el rostro iluminado únicamente por el resplandor fantasmal de la pantalla del ordenador, Carlos observó las imágenes. El video era granuloso, en blanco y negro, pero la verdad era innegable. Las imágenes infrarrojas revelaron a una mujer alta y esbelta, envuelta en una tela oscura. Sus movimientos eran inquietantemente familiares. Allí estaba, esa ligera inclinación distintiva de la cabeza que Camila hacía cuando caminaba con prisa. Y a su lado, una mujer más joven, alerta y observadora. Posiblemente Laura. Juntas, se deslizaron hacia el corredor que conducía al anexo este. Luego, desaparecieron de la vista. Minutos después, el fuego comenzó. El corazón de Carlos golpeó violentamente contra sus costillas. La sangre se agolpó en su rostro. «No, Camila, ¿por qué?», susurró. Su voz se quebró bajo una oleada de dolor y furia. Las lágrimas comenzaron a caer libremente. Eran las primeras que derramaba desde el día en que enterró a su madre. Los recuerdos de las noches tranquilas con Camila, las confidencias compartidas y las promesas susurradas, ahora se sentían manchados, corroídos por la sospecha. Apretó los puños, y una determinación de hierro se endureció dentro de él. Descubriría la verdad,
no solo por el bien de la corona, sino para responder a su propia conciencia herida. Camila, curtida por años de navegar la supervivencia aristocrática, sintió el cambio en su esposo casi de inmediato. Notó el frío en la mirada de Carlos durante el desayuno, la forma en que él retiraba la mano ante su toque familiar. El pánico se apoderó de ella. Si Carlos descubría que ella y Laura eran responsables del incendio, todo se derrumbaría. Su título, su reputación, la vida privilegiada por la que había luchado tan ferozmente. Los recuerdos de su juventud resurgieron cuando fue marcada como la destructora del matrimonio de Carlos y Diana. No podía permitir que la historia se repitiera. Sin demora, Camila llamó a Sophie, una doncella leal, una joven que había estado a su servicio desde sus días como duquesa de Cornualles. Con un comportamiento inocente que enmascaraba su verdadero papel como informante de la reina, Sophie se deslizó en el estudio y plantó discretamente un diminuto dispositivo de escucha debajo del escritorio. Poco después, Sophie regresó con el rostro pálido e informó en voz baja. «Señora, Su Majestad ha estado revisando las cámaras ocultas. Él sospecha de usted. Está conmocionado pero decidido». Camila supo que el tiempo se agotaba. Tenía que asegurar su futuro antes de que el hacha cayera. Reunió un grueso fajo de documentos financieros, registros vinculados a fondos de inversión reales y valiosas propiedades escocesas, y organizó una reunión con Carlos en el salón de Clarence House. El aire se sentía pesado, perfumado con las rosas de un jarrón sobre la mesa. La luz del sol de la tarde se filtraba suavemente a través de las cortinas, creando una escena engañosamente pacífica. Camila entró con los ojos enrojecidos, una actuación digna de un escenario. «Solo quiero que todo esté arreglado, Carlos», dijo con la voz temblorosa mientras rompía a llorar. «Por favor, firma las transferencias a mi nombre. Tengo miedo. Si algo te sucediera, podría quedarme sin nada». Sus sollozos sonaban genuinos. Sus manos aferraban un pañuelo de seda y las lágrimas fluían libremente. Sin embargo, debajo de la actuación impecable yacía un cálculo afilado. Necesitaba el control financiero como una vía de escape, una red de seguridad si todo se desmoronaba. Carlos la observó de cerca. La duda se encendió como fuego en su mente. Intuía la falsedad detrás de las lágrimas. Sin embargo, los años de historia compartida lo retuvieron de una confrontación directa. «Con cuidado», respondió en un tono medido, ganando tiempo. «El Tesoro debe confirmar todos los detalles legales durante las renovaciones de Buckingham, querida. Firmaré en 2 días. Tienes mi palabra». Camila asintió, secándose los ojos mientras salía con una sonrisa practicada de gratitud. Pero una vez que se dio la vuelta y cruzó la puerta, su expresión se endureció instantáneamente. Sus ojos se oscurecieron con furia y miedo. Sabía que Carlos estaba comprando tiempo para cavar más profundo. El terror se enroscó en su pecho, seguido rápidamente por una resolución de acero. «Carlos, tú me has empujado a esto», murmuró bajo su aliento. Conscientes de que las sospechas del rey se estaban intensificando, Camila y Laura decidieron actuar primero, transformando la defensa en ataque en este peligroso concurso por el poder. Esa misma noche, madre e hija convocaron silenciosamente a un círculo selecto. No eran funcionarios del gobierno, sino aristócratas leales y lores inmensamente ricos de familias venerables que sentían que sus privilegios estaban amenazados por la modernización de la monarquía. El lugar elegido fue una villa aislada en las afueras de Surrey. Protegida por imponentes muros de piedra y extensos jardines laberínticos, la finca se encontraba a salvo, más allá del alcance de la vigilancia de inteligencia o de los paparazzis intrusivos. En el interior, el aire pesaba con tensión. El humo de los cigarros puros se enroscaba bajo los candelabros de cristal y el whisky caro captaba la luz en los vasos de vidrio tallado. Vestida con un elegante vestido negro que la hacía parecer una viuda antes de tiempo, Camila presidía la cabecera de la mesa. Su voz era suave, pero cargada de un mando absoluto. Miró a los hombres poderosos reunidos a su alrededor
y dejó caer la máscara de la esposa preocupada. Ahora era la jugadora maestra. «Caballeros», comenzó, con los ojos brillando peligrosamente, «el rey está perdiendo el rumbo, y si cae, nosotros caeremos con él, a menos que actuemos ahora». «Caballeros», comenzó Camila, su voz resonando con una mezcla letal de seda y acero. «A cambio del acceso a beneficios lucrativos de los fondos reales, participaciones en empresas petroleras y bienes raíces de primera categoría, necesito su asistencia». Hizo una pausa, dejando que la codicia llenara el silencio de la habitación como el humo de los cigarros. «Difundan rumores que dañen a Carlos. Creen suficiente ruido público para desviar su atención de lo que realmente importa. Necesito que el rey esté demasiado ocupado defendiendo su honor como para investigar su propia casa». A su lado, Laura observaba la escena con frialdad, como una depredadora estudiando a su presa. Añadió con un tono cortante y preciso: «Ya hemos preparado material fabricado, correos electrónicos adulterados, manipulados para sugerir aventuras amorosas después del matrimonio. No lo destruirán por completo, pero lo mantendrán ansioso, desequilibrado y débil». Los hombres intercambiaron miradas. Luego, lentamente, asintieron. Sus ojos brillaban con avaricia. Entendían perfectamente la oportunidad que tenían ante sí: fortalecer su propia influencia y llenar sus bolsillos, incluso si eso significaba traicionar a su soberano. A la mañana siguiente, la prensa británica estalló. Los titulares inundaron los principales medios de comunicación como un tsunami de tinta negra. ¿Está el rey Carlos enredado en alegaciones de infidelidad?, gritaban las portadas. Filtraciones anónimas revelaban correos electrónicos inquietantes. Las historias se propagaron rápidamente a través de las redes sociales, con el hashtag #escándalo real, subiendo a la cima de las listas de tendencias mundiales. Aunque las afirmaciones carecían de las pruebas concretas necesarias para arruinar permanentemente la reputación de Carlos, generaron suficiente ruido para inquietar al público. Las acciones vinculadas a los fondos reales cayeron un 5% en la Bolsa de Londres, y la presión política comenzó a hervir dentro del Parlamento. En Clarence House, Carlos estaba sentado en la sala de reuniones. Su rostro ardía de furia mientras golpeaba la mesa con la mano abierta. «¿Quién se atreve a circular esta inmundicia?», espetó. «Es difamación absoluta. Llamen al equipo legal ahora mismo». Sus asesores permanecieron en silencio, bajando la mirada. Pero Carlos, con el instinto de un hombre que ha vivido toda su vida en una pecera de cristal, sintió la verdad en sus huesos. Este no era un ataque externo. Era un golpe interno, una maniobra familiar en la sangrienta historia real donde las amenazas surgen del círculo más cercano. Lo que más le dolía no era la mancha pública, sino la creciente certeza, fría como el hielo, de que Camila misma estaba detrás de todo. En el punto álgido de esta confusión, cuando la oscuridad parecía haber ganado, una voz inesperada dio un paso adelante, como la justicia abriéndose paso a través de la niebla. La señora Emily Hargrove, una antigua doncella de la reina Isabel II, ahora una mujer de unos 70 años, con el cabello plateado cuidadosamente recogido y una voz debilitada por la edad, contactó a través de un canal discreto reservado para los sirvientes más leales de la difunta reina. Emily había sido despedida por Camila en 2023 bajo el pretexto de deslealtad, cuando la verdad era que se había negado a espiar al príncipe William. Emily fue escoltada silenciosamente a Clarence House, invisible para el mundo exterior. En el estudio privado, la anciana se arrodilló temblorosamente ante Carlos. La emoción hacía vibrar sus palabras. «Su Majestad, sé por qué se quemó esa habitación», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo serví a su difunta majestad allí. La ayudé a salvaguardar sus secretos más profundos. Ella dejó una carta para el príncipe William. La original, señor. No una copia». Con manos nudosas por el trabajo de toda una vida, sacó un sobre envejecido de su bolso. La caligrafía de la reina Isabel II era inconfundible. Mientras Carlos abría y leía el documento,
la conmoción lo invadió. Las lágrimas se derramaron libremente, arrastrando consigo una inundación de recuerdos. «Mi madre, ella lo anticipó todo», murmuró. La gratitud y el dolor quebraban su voz. La carta confirmaba los legados, la granja real, el fondo de inversión oculto. Pero, más importante aún, entregaba una advertencia cruda y profética sobre Camila. Ella pondrá en peligro la monarquía si no se la detiene, decían las palabras de su madre desde el más allá. En ese momento, la duda se evaporó. Esta era la prueba innegable, suficiente para justificar una acción decisiva. Carlos sintió una oleada de resolución al recordar los sacrificios silenciosos de su madre. Las innumerables noches que ella pasó despierta, preocupándose por el futuro de la corona y de quienes la heredarían. Apretó la carta con fuerza, sus ojos ardiendo con una determinación nueva y terrible. «Camila», dijo suavemente, pero con una finalidad que resonó en las paredes. «Esto termina ahora». 2 días después, llegó el día señalado. Clarence House, una vez un lugar de refugio para el rey Carlos y la reina Camilla, se convirtió en el escenario de una tragedia inminente. La mañana de Londres era fría, con pesadas nubes grises extendiéndose por el cielo, señalando una tormenta que se acercaba. Camila cruzó la puerta principal con una elegancia compuesta. Vestía un largo vestido negro de cuello alto y mangas largas, combinado con tacones negros brillantes y un costoso bolso Hermès. Su maquillaje era impecable, ocultando cada rastro de preocupación. Interiormente se sentía segura. «Hoy Carlos firmará», se dijo a sí misma, permitiéndose una sonrisa discreta. Estaba convencida de que sus lágrimas anteriores y sus súplicas habían ablandado el corazón del rey y que la presión del escándalo que ella misma había desatado impediría cualquier otro retraso. Lo que ella no se imaginaba era que, detrás de la fachada tranquila de su esposo, una trampa, cuidadosamente construida y despiadada, ya había sido tendida. Carlos lo había preparado todo en completo secreto. Actuando con la resolución de un rey que salvaguarda su trono, invitó a Camila al salón principal, una cámara espaciosa con suelos de madera relucientes y paredes alineadas con retratos al óleo de artistas reales como Gainsborough. Una chimenea de mármol ardía silenciosamente, proyectando sombras largas. En el centro, sobre una gran mesa de roble, los documentos de transferencia de activos estaban extendidos, listos para ser firmados. O eso parecía. Lo que Camila no podía ver estaba oculto en la esquina de la habitación, detrás de una gruesa cortina de terciopelo rojo. Allí, de pie, totalmente inmóvil como un espectro vengador, estaba el príncipe William, el hijo mayor de Carlos, esperando el momento de hacer caer el telón. Detrás de la pesada cortina de terciopelo, el príncipe William permanecía inmóvil, apenas respirando. Vestido con una camisa blanca impecable y pantalones oscuros, su expresión era dura, tallada en piedra. En su mano, apretaba una pequeña grabadora digital que había sido activada 10 minutos antes. Su presencia allí no era casualidad. Había sido convocado por su padre poco después de que Charles leyera la carta original de la reina Isabel. «Hijo, debemos hacer esto por tu abuela», le había susurrado Charles, con la voz quebrada por la emoción pero firme en su propósito. William había asentido, con el corazón ardiendo de una ira fría. Los recuerdos de los años en que su abuela protegió la monarquía con cada fibra de su ser inundaron su mente. Esta vez, él estaba decidido. No permitiría que Camila destruyera ese legado sagrado. La puerta se abrió y la reina Camilla entró en la habitación. El rastro familiar de su perfume Chanel flotaba en el aire, una fragancia que una vez significó consuelo para Charles, pero que ahora olía a engaño. Ella sonrió, confiada en su victoria, y se sentó frente a su esposo. Su voz era suave, expectante. «Carlos, ¿estás listo? Realmente quiero que todo esto se resuelva hoy». Carlos, sentado erguido en un traje gris que acentuaba su palidez, respondió con un asentimiento tranquilo. Sin embargo, sus ojos estaban más afilados que nunca.
Comenzó a hablar de manera uniforme, casi casualmente, como si comentara sobre el clima o un asunto intrascendente. Camila, ¿alguna vez has pensado? Dijo en voz baja, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Por qué una reina escondería una carta dentro de un nicho en la pared, apenas lo suficientemente ancho para un solo sobre? Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire. Un espacio tan estrecho, como si ella hubiera anticipado que alguien algún día podría ir deliberadamente a buscarlo. Las palabras golpearon como una hoja oculta. La mano de Camila tembló violentamente, y su taza de té tintineó contra el platillo, rompiendo el silencio sepulcral de la habitación. Por un segundo fugaz, todo el color desapareció de su rostro. Trató de recuperar el control rápidamente, forzando un tono despectivo. Yo solo escuché a la gente mencionarlo, Carlos. Tal vez alguien del equipo de renovación. Estás leyendo demasiado en esto. Pero Charles no cedió. Su mirada se clavó en la de ella, implacable. Su voz se tensó, perdiendo toda calidez. ¿Qué gente, Camila? Solo alguien que hubiera estado dentro de esa habitación sabría de un nicho tan pequeño que no podía contener nada más que una carta. ¿Quién te lo dijo? ¿Laura, quizás? El silencio se estiró, pesado y sofocante. El salón parecía cerrarse sobre ella, el aire denso como el plomo. La presión era insoportable. Entonces, abrumada por el pánico y perdiendo el control de su propia narrativa, Camila soltó la verdad en un estallido desesperado. Laura solo quería ayudarme. Esa noche no teníamos opción. Lo hicimos para protegerlo todo. ¿No lo entiendes, Carlos? La confesión detonó en la habitación, arrancando la última capa frágil de engaño. El salón quedó completamente inmóvil, roto solo por el suave crepitar del fuego en la chimenea. Carlos levantó la mano en una señal sutil. Desde detrás de la cortina, William salió a la luz. Su rostro estaba enrojecido por una furia apenas contenida. Levantó la grabadora como un juez levantando un mazo, su voz fría e inquebrantable. Tu confesión ha sido completamente grabada. Tú y Laura prendieron fuego a la habitación oculta de mi abuela. Camila miró a William con horror, y luego se volvió hacia Charles. Toda la fuerza se drenó de su cuerpo, como si siglos de historia se hubieran derrumbado sobre sus hombros. Se tambaleó, y las lágrimas comenzaron a derramarse incontrolablemente. «Carlos, por favor», lloró, su voz rota. «Tenía terror de perderte, de perderlo todo. Nunca quise que llegara a esto». Cayó de rodillas, aferrándose a las piernas del rey, sus sollozos crudos y desesperados llenando el elegante salón. Pero la trampa ya se había cerrado. No había escape. Carlos colocó la carta original sobre la mesa. La inconfundible letra de su madre yacía clara bajo la luz, un veredicto desde la tumba. «Esta es la prueba, Camila», dijo en voz baja. «Mi madre lo previó todo». La agonía desgarró al rey. Los recuerdos inundaron su mente. Años secretos con Camila, reuniones ocultas, cartas intercambiadas, un amor que una vez desafió el juicio público y sacudió los cimientos de la monarquía. Sin embargo, ahora permanecía inflexible. Era un rey eligiendo la supervivencia de la corona sobre su propio corazón. William, ardiendo con justicia, aferraba la grabadora como un arma. Y Camila, expuesta y rota, lloraba no como una reina, sino como una mujer despojada de toda esperanza, comprendiendo demasiado tarde el precio terrible de lo que había hecho. Unos días más tarde, la información confidencial se extendió como veneno en los círculos reales. El rey Carlos III había presentado formalmente los papeles de divorcio ante el Tribunal Real Especial, la discreta institución que maneja los asuntos privados de la familia Windsor. La presentación, preparada por abogados de alto nivel de Farrer & Co., mantuvo todos los detalles sellados. Sin embargo, antes de que el público pudiera captar los detalles, los principales medios como The Times y la BBC comenzaron a aludir cautelosamente a la verdad. Fracturas irreparables en el matrimonio real. Carlos y Camila se acercaban a la separación. Dentro del palacio, todos entendían la realidad. Los esquemas de Camila y Laura habían colapsado por completo.
Su incendio provocado y sus ataques mediáticos fabricados habían sido descubiertos. Los aristócratas y figuras mediáticas que una vez estuvieron a su lado, los ricos condes y editores influyentes que conspiraron en Surrey, se alejaron de inmediato, aterrorizados de ser implicados en el escándalo. Las conexiones se cortaron abruptamente. Los correos electrónicos se borraron. Las reuniones se cancelaron. Camila quedó aislada dentro del mundo de élite que una vez controló. Laura Lopes, la hija de Camila, desapareció silenciosamente de la vista pública. Como si nunca hubiera participado en este despiadado concurso por el poder, se retiró a una villa aislada en Wiltshire, Bole Hyde Manor, la antigua finca familiar que alguna vez fue propiedad de su madre. Rodeada de densos jardines y altos muros que la protegían de los fotógrafos, Laura se quedó sola. De pie junto a la ventana, observaba la lluvia implacable caer en cascada sobre los campos ingleses, lavando el paisaje pero incapaz de lavar sus pecados. Su corazón pesaba con el arrepentimiento y el aislamiento, sabiendo que, en su intento de ganarlo todo, habían terminado perdiendo lo único que realmente importaba, su honor y su familia. Sola frente a la ventana, mientras la lluvia golpeaba el cristal, las memorias de la noche del incendio regresaron a Laura con una claridad brutal. Recordó la adrenalina, la feroz resolución que sintió al sostener la cerilla, convencida de que estaba salvando a su madre. Pero ahora, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que todo yacía en ruinas. «Estaba equivocada», murmuró entre lágrimas, su voz perdiéndose en la inmensidad de la casa vacía. Los eventos sociales deslumbrantes, las redes de influencia cuidadosamente tejidas durante años, el poder invisible que ostentaba en Londres, todo se había esfumado. Laura Lopes, la mujer que una vez movió los hilos desde las sombras, se había convertido en una sombra de su antiguo yo. Ahora vivía en un miedo silencioso y constante, aterrorizada por la posibilidad de un enjuiciamiento criminal y condenada a un exilio social absoluto. Mientras tanto, en el epicentro de la tormenta, Camilla Parker Bowles, la mujer que una vez estuvo en el centro de la controversia pública más grande del siglo, ahora se sentaba sola en una habitación oscurecida en Clarence House. Ese mismo salón de dibujo que alguna vez simbolizó la comodidad y el triunfo de su ascenso al trono, ahora se sentía frío y sin vida, como un mausoleo. Envuelta en una bata vieja, despojada de sus galas reales, lloraba incontrolablemente. La realidad caía sobre ella como una losa de mármol. Sus propias manos habían destruido su único camino hacia la supervivencia. Sus sollozos resonaban suavemente a través de la habitación vacía. «Carlos, ¿cómo llegamos a esto?», susurró a la oscuridad. Los recuerdos inundaron su mente, dolorosos y dulces a la vez. Las primeras reuniones secretas con Carlos en los jardines de Highgrove. Las cartas apasionadas intercambiadas en la clandestinidad. Un amor que, contra todo pronóstico, había soportado el escrutinio implacable del mundo entero. Pero la ambición es una amante cruel. Había transformado a Camila de una mujer de sociedad que solo buscaba ser amada en una traidora, de una sobreviviente nata, en alguien que casi destrozó la monarquía misma. Ahora estaba a punto de perderlo todo. Su título de reina, su seguridad financiera y lo más doloroso de todo, al hombre que había amado durante toda su vida. Camila se acurrucó hacia adentro, abrazando sus rodillas en la oscuridad, temblando bajo el peso de un remordimiento que llegaba demasiado tarde. Lejos de esa oscuridad, en el palacio de Kensington, el aire era diferente. Se respiraba alivio y esperanza. El príncipe William colocó la grabadora de forma segura dentro de una caja fuerte privada. No la trataba como una simple evidencia, sino que la guardaba como una reliquia inestimable, un escudo destinado a proteger el futuro. La princesa Kate sonrió suavemente al enterarse de que la granja real y el fondo de inversión pronto pasarían a sus manos, exactamente como la reina Isabel II lo había planeado en su sabiduría silenciosa. En la calidez de su sala de estar, lejos de las intrigas,
Abrazó a su esposo. «Protegeremos la monarquía tal como ella quería, William», susurró. «Por nuestros hijos, por el futuro». William asintió. La resolución brillaba en sus ojos, y su corazón estaba lleno de una gratitud inmensa hacia su abuela, esa mujer extraordinaria que lo previó todo y lo salvaguardó incluso más allá de su propia vida. Días después, tarde en la noche, el rey Carlos III se sentaba solo en su estudio en Clarence House, releyendo la carta original por última vez. El tenue resplandor dorado de la lámpara de escritorio proyectaba sombras largas a través de su rostro agotado. Las líneas de expresión parecían grabadas más profundamente por los eventos recientes, marcas de un dolor que tardaría en sanar. Sin embargo, la letra de la reina permanecía inconfundible, elegante, firme, dominante. William debe proteger el trono de Camila a cualquier costo. Carlos dobló la carta con reverencia y miró por la ventana hacia el palacio de Buckingham. Allí, los andamios todavía se aferraban a sus muros, marcos metálicos que se alzaban bajo la luz de la luna como un esqueleto externo. Para Carlos, ya no eran solo una obra en construcción. Eran símbolos de renovación, de un ajuste de cuentas necesario y de un renacimiento. Las grietas en los muros del palacio reflejaban las fracturas en su propio matrimonio, nacidas de la sospecha, la traición y la pérdida. Sin embargo, por primera vez en meses, Carlos sintió una sensación de liberación. Se hizo justicia. La monarquía estaba segura, y por fin podía enfrentar el futuro sin sombras persiguiéndolo desde atrás. La historia se cierra aquí, pero sus lecciones sobre el poder, la lealtad y las consecuencias perduran, dejando a quienes la presencian reflexionando sobre los secretos que yacen detrás de la corona. ¿Sienten ustedes conmoción y furia ante la traición de Camila y Laura al quedar expuesto su complot? ¿Comparten el dolor de Carlos al conocer la verdad o admiran la previsión y el sentido de justicia de la reina Isabel como la forma más verdadera de honor? Compartan sus pensamientos más profundos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerden darle me gusta, compartir esta historia y suscribirse para más relatos que revelan lo que ocurre tras las puertas cerradas. Además, hagan clic en el siguiente video que aparece en su pantalla. Tal vez descubran otro secreto que les encantará, o 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 que les encantará.